Soy cremador. Durante más de 15 años he trabajado en el crematorio más exclusivo de la ciudad, donde llegan los cuerpos de las familias más poderosas, los magnates que mueven imperios y los hijos de aquellos cuyas fortunas podrían comprar países enteros. He visto pasar por mis hornos a senadores, herederas de dinastías empresariales, CEOs cuyas decisiones afectan la economía mundial. Pero nunca, en todos estos años, había presenciado algo que desafiara cada certeza que tenía sobre la muerte, hasta la cremación de los gemelos Avellaneda, hijos del magnate Rafael Avellaneda, dueño del consorcio que controla más del 60% de la minería continental. Lo que voy a contarte ahora nunca lo he revelado a nadie, no por miedo a que no me crean, de eso hace tiempo que me despreocupé, sino porque hay cosas que, cuando las nombras en voz alta, cobran vida propia, se adhieren a tu alma como el hollín que nunca logro quitarme de debajo de las uñas. Esta historia cambió mi percepción de lo que significa la muerte y me hizo comprender que hay vínculos tan poderosos que ni el fuego más intenso puede romperlos. Era un lunes que amaneció distinto. Desde las 5 de la madrugada, el cielo tenía un color plomizo que parecía presagiar tormenta, pero no cayó ni una gota. La neblina cubría la ciudad como un sudario, y cuando llegué al crematorio, ya había una caravana de vehículos negros bloqueando toda la cuadra. No eran autos, comunes, blindados, cristales polarizados, matrículas oficiales. El tipo de despliegue que solo se ve cuando alguien muy importante, muy poderoso o muy peligroso necesita absoluta discreción. La directora del crematorio, la señora Beatriz Montenegro, una mujer de 60 años que había manejado los funerales más delicados de la alta sociedad durante décadas, me esperaba en la entrada con el rostro más tenso que le había visto jamás. Sus manos, normalmente firmes y seguras, temblaban ligeramente mientras sostenía una carpeta de documentos. «Rodrigo», me dijo con voz grave, usando mi nombre de pila por primera vez en años, «hoy tienes el caso más importante de tu carrera, y posiblemente el más peligroso». Sus palabras me helaron la sangre. En 15 años trabajando allí, había cremado narcotraficantes, políticos corruptos, empresarios con más enemigos que amigos, pero nunca había escuchado a doña Beatriz hablar de peligro. Me entregó los documentos mientras me explicaba. Los gemelos Avellaneda, Mateo y Samuel, de 11 años, murieron ayer por la madrugada en circunstancias que la familia prefiere mantener en privado. El padre quiere cremación inmediata, sin velorio, sin prensa, sin preguntas. Pagó el triple de nuestras tarifas más altas por absoluta discreción y rapidez. Miré los papeles. Fotos de 2 niños idénticos, cabello castaño claro, ojos verdes, sonrisas que irradiaban esa alegría pura que solo tienen los niños que nunca han conocido el miedo verdadero. La causa de muerte en los documentos médicos era escueta. Falla respiratoria súbita, causa indeterminada. Pero había algo en esas fotos que me perturbó profundamente. Los ojos de los niños, aunque sonreían, tenían una intensidad extraña, como si supieran algo que el resto del mundo ignoraba. ¿Por qué es peligroso?, pregunté, aunque una parte de mí no quería escuchar la respuesta. Doña Beatriz se acercó y bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Porque Rafael Avellaneda no llega a donde llegó siendo un hombre bondadoso, porque su nueva esposa, Elena Vázquez, tiene una reputación que prefiero no comentar, y porque estos niños murieron demasiado convenientemente para alguien que se beneficia enormemente de su ausencia. El aire se volvió más espeso. «Estás insinuando que...» «No estoy insinuando nada», me cortó bruscamente. «Solo te estoy diciendo que hagas tu trabajo, mantengas la boca cerrada y olvides todo lo que veas hoy, por tu propio bien». Esas palabras resonaron en mi cabeza mientras me dirigía hacia la sala de preparación. El crematorio estaba inusualmente silencioso, como si hasta los muertos contuvieran la respiración. Había ordenado que todo el personal no esencial se ausentara ese día, dejando solo a los empleados más veteranos y discretos. Los féretros llegaron a las 9 en punto. 2 ataúdes idénticos de caoba pulida, con incrustaciones de oro,
que probablemente costaban más que mi salario anual. Los cargadores, hombres corpulentos vestidos de negro que se movían con la precisión militar de guardaespaldas profesionales, depositaron las cajas con una reverencia que rayaba en el miedo. Detrás de ellos entró Rafael Avellaneda. Si alguna vez has visto a un hombre que puede comprarlo todo pero no puede comprar la paz, ese era él. Tenía el cabello canoso perfectamente, peinado, traje de corte impecable que probablemente costaba más que un auto. Pero sus ojos eran los de un hombre atormentado. Ojeras profundas, la mirada esquiva, las manos que no dejaban de moverse, ya fuera ajustándose la corbata, revisando el reloj o limpiándose sudor inexistente de la frente. A su lado caminaba Elena Vázquez, su esposa desde hacía 3 años. La había visto en las revistas de sociedad. Rubia platinada, figura escultural, vestía siempre de marca y sonreía con esa perfección helada que caracteriza a quienes han aprendido a ocultar sus verdaderas intenciones. Pero ese día había algo diferente en ella. No parecía devastada por la pérdida de sus hijastros. De hecho, había una extraña serenidad en su rostro, como si hubiera resuelto un problema complejo y finalmente pudiera dormir tranquila. «Quiero que esto termine. Hoy», dijo Rafael con voz ronca dirigiéndose directamente a mí, «no habrá ceremonia, no habrá despedidas. Queremos las cenizas en urnas selladas antes del mediodía». Asentí profesionalmente, pero había algo en su urgencia que me incomodaba. En todos mis años trabajando con familias en duelo, había aprendido a distinguir entre el dolor del luto y otros tipos de desesperación. Esto era lo segundo. «Señora Avellaneda», intervine cuidadosamente, «comprendo su deseo de privacidad, pero por protocolo necesito confirmar que no hay investigación forense pendiente». «No hay investigación», me cortó Elena con voz seca. «Los médicos confirmaron. Muerte natural. Aquí están todos los documentos legales». Me extendió una carpeta tan gruesa como un libro, llena de sellos oficiales, firmas médicas y autorizaciones legales. Todo estaba en orden, demasiado en orden para haber sido procesado en menos de 24 horas. Mientras revisaba los papeles, noté que Elena me observaba con una intensidad perturbadora. Sus ojos azul hielo no parpadeaban, como si estuviera evaluando si yo representaba algún tipo de amenaza. Había algo predatorio en esa mirada, como un felino calculando el momento exacto para atacar. «¿Algún problema con los documentos?», preguntó con voz melosa, pero había una amenaza sutil en el tono. «Ninguno», respondí rápidamente. «Todo está en orden. Procederemos inmediatamente». Rafael se relajó visiblemente, pero Elena mantuvo esa sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. «Perfecto. Estaremos esperando en el salón privado. Por favor, infórmanos cuando todo haya terminado». Se retiraron dejando un aroma extraño en el aire. No era perfume ni loción. Era algo más profundo, más penetrante, como el olor que deja el miedo mezclado con alivio culpable. Me quedé solo con los 2 féretros cerrados. El protocolo exigía que inspeccionara los cuerpos antes de la cremación, verificara la identidad, registrara cualquier anomalía. Era un trámite rutinario que había realizado miles de veces, pero ese día mis manos temblaban mientras abría el primer ataúd. Mateo, el mayor por 17 minutos, yacía vestido con un traje azul marino que probablemente nunca había usado en vida. Sus manos estaban cruzadas sobre el pecho en una posición que parecía demasiado adulta para un niño de 11 años. Su rostro tenía esa palidez cerosa característica de los muertos, pero había algo más. Una expresión de preocupación, como si hubiera muerto pensando en algo importante que había olvidado decir. Abrí el segundo ataúd. Samuel era físicamente idéntico a su hermano, pero algo en su expresión era diferente. Mientras que Mateo parecía preocupado, Samuel parecía enojado. Sus labios estaban ligeramente fruncidos, sus párpados no estaban completamente cerrados, como si se hubiera resistido hasta el último momento. Comencé a tomar las fotografías requeridas por protocolo, pero cuando levanté la cámara hacia Samuel, algo extraño sucedió. La imagen en la pantalla LCD se distorsionó, como si hubiera interferencia electromagnética.
Las líneas se ondularon y por una fracción de segundo juraría que vi a Samuel con los ojos abiertos, mirándome directamente. Bajé la cámara y observé el cuerpo. Los párpados seguían cerrados, la expresión inmóvil. Estrés, me dije a mí mismo. Solo es estrés por la presión del caso. Pero cuando volví a levantar la cámara hacia Mateo, la misma distorsión se repitió. Esta vez, la imagen mostró, por un instante, a ambos niños sentados en sus féretros, mirándome con expresiones que mezclaban súplica y advertencia. La cámara se cayó de mis manos, estrellándose contra el suelo de mármol. El ruido resonó en la sala como un disparo. Mis manos temblaban incontrolablemente. En 15 años de trabajo, nunca había experimentado algo así. Me acerqué lentamente a los cuerpos. Necesitaba tocarlos, confirmar que eran realmente cadáveres, y no algún tipo de alucinación producto de la tensión. Coloqué mi mano sobre la frente de Mateo. La piel estaba fría, pero no con la frialdad absoluta de la muerte. Era como tocar mármol que hubiera estado a la sombra en un día fresco. Moví la mano hacia su cuello para verificar ausencia de pulso. Mis dedos buscaron la arteria carótida por rutina profesional, pero lo que encontré me dejó paralizado. Un latido, débil, espaciado, pero inequívocamente un latido. Retiré la mano como si hubiera tocado fuego y me tambaleé hacia atrás. Imposible, susurré. Volví a acercarme, esta vez a Samuel. Coloqué el oído directamente sobre su pecho. Silencio total por largos segundos, y luego un latido suave, seguido por una pausa interminable, y luego otro latido. Mi corazón comenzó a galopar. Esto desafiaba toda lógica médica. Los certificados de defunción estaban firmados por 3 médicos diferentes. Los cuerpos llevaban más de 12 horas en refrigeración. Era imposible que hubiera signos vitales. Pero entonces escuché algo que convirtió mi confusión en terror absoluto. Una risa, suave, infantil, cristalina. Provenía de algún lugar de la sala, pero cuando miré a mi alrededor, no había nadie más. La risa se repitió, esta vez más claramente, como si 2 niños estuvieran jugando en algún rincón invisible. Mis piernas se volvieron gelatina. Me aferré al borde del féretro de Mateo para no caer. La risa continuaba, ahora acompañada por susurros ininteligibles, como si los niños estuvieran compartiéndose secretos. Con manos temblorosas, marqué el número de emergencias del crematorio. «Doña Beatriz», dije cuando contestó, «necesita venir inmediatamente. Hay un problema grave con los cuerpos Avellaneda». «¿Qué tipo de problema?», preguntó con alarma. «Prefiero no decirlo por teléfono. Solo venga, por favor, y traiga al doctor Herrera». El doctor Herrera era nuestro médico forense consultor, un hombre de ciencia pura que no creía en nada que no pudiera explicar con lógica médica. Si alguien podía darme una explicación racional para lo que estaba experimentando, era él. Mientras esperaba, me forcé a permanecer en la sala con los cuerpos. La risa había cesado, pero el aire se sentía cargado, como antes de una tormenta eléctrica. Observé los rostros de los gemelos, buscando cualquier signo de movimiento, cualquier evidencia de que no estaba perdiendo la cordura. Fue entonces cuando noté algo que me heló la sangre. Las manos de Mateo, que habían estado perfectamente cruzadas sobre su pecho, ahora estaban ligeramente separadas. Una había caído al costado, como si el brazo hubiera perdido rigidez. Me acerqué para reposicionar la mano, pero cuando la toqué, los dedos se cerraron suavemente alrededor de los míos. Grité. No pude contenerme. Un grito primitivo, visceral, que salió de lo más profundo de mis entrañas mientras sentía cómo los dedos fríos del niño muerto se cerraban suavemente alrededor de los míos. No era una contracción muscular post-mortem, no era un espasmo cadavérico, era un apretón deliberado, consciente, como si Mateo quisiera decirme algo que solo podía expresar a través del tacto. Retiré la mano bruscamente y me tambaleé hacia atrás, tropezando con el carrito de instrumental médico. Los objetos metálicos se esparcieron por el suelo con un estrépito que resonó en las paredes de mármol como campanas funerarias. Mi respiración se había convertido en jadeos entrecortados.
El corazón me martilleaba contra las costillas con tanta fuerza que temí que se me fuera a salir del pecho. Pero lo que más me aterrorizó no fue el contacto físico, fue la expresión en el rostro de Mateo. Sus párpados se habían entreabierto apenas, lo suficiente para que una línea de blanco ocular fuera visible, y juraría por todo lo sagrado que esos ojos me estaban mirando. No la mirada vacía de un cadáver, sino la mirada consciente, alerta, desesperada de alguien que está atrapado en un lugar del que no puede salir. Las puertas de la sala se abrieron violentamente. Doña Beatriz irrumpió seguida por el doctor Herrera, un hombre de 70 años con barba blanca y el ceño permanentemente fruncido de quien ha dedicado su vida a cuestionar todo lo que no puede demostrar científicamente. Sus pasos se detuvieron abruptamente cuando vieron el estado en el que me encontraba, pálido, sudoroso, temblando, rodeado de instrumental médico esparcido por el suelo. ¿Qué demonios está pasando aquí?, bramó el doctor Herrera, su voz resonando con la autoridad de décadas de experiencia forense. Los niños... logré articular entre jadeos. Doctor, hay algo terriblemente mal con estos cuerpos. Tienen pulso. Me tocó. El mayor me tocó. Doña Beatriz me miró con una mezcla de preocupación y escepticismo. En todos los años que llevaba trabajando para ella, nunca me había visto perder el control de esa manera. Era conocida mi profesionalidad, mi capacidad para mantener la compostura incluso en las situaciones más macabras. El doctor Herrera se acercó a los féretros con la confianza de quien ha examinado miles de cadáveres. Rodrigo, entiendo que este caso tiene mucha presión, pero necesito que te calmes y me expliques exactamente qué crees que experimentaste. No creo nada, respondí, mi voz aún temblorosa pero más firme. Sé lo que sentí, sé lo que vi. Ponga su mano sobre el pecho de cualquiera de los dos y me va a dar la razón. El doctor me dirigió una mirada que había perfeccionado a lo largo de décadas, tratando con familiares histéricos y empleados novatos que se impresionaban demasiado fácilmente. Sin decir una palabra, se acercó al féretro de Mateo. Se inclinó sobre el cuerpo con la precisión clínica que caracteriza a los forenses veteranos. Colocó 2 dedos sobre la arteria carótida del niño. Vi cómo su expresión cambió. Primero fue sorpresa, luego confusión, después algo que se parecía peligrosamente al miedo. Mantuvo los dedos en posición durante largos segundos, sus ojos moviéndose rápidamente como si estuviera recalculando todo lo que creía saber sobre la muerte. Imposible, murmuró, más para sí mismo que para nosotros. Se movió hacia Samuel y repitió el proceso. Esta vez su rostro se descompuso completamente. Beatriz, esto desafía toda lógica médica. ¿Qué está encontrando, doctor?, preguntó doña Beatriz, acercándose lentamente a los féretros como si temiera que en cualquier momento los cuerpos fueran a incorporarse y comenzar a caminar. Hay actividad cardiovascular residual, respondió el doctor con voz temblorosa. Mínima y regular, pero presente. Los certificados de defunción que tengo aquí indican que estos niños fueron declarados muertos hace más de 14 horas. Eso es imposible. La actividad cerebral cesa completamente después de 4 minutos sin oxígeno. La actividad cardíaca puede persistir algunos minutos más, pero nunca, jamás, 14 horas después. Doña Beatriz se llevó una mano al pecho. ¿Está diciendo que estos niños podrían estar vivos? Estoy diciendo que no tengo explicación para lo que estoy observando, respondió el doctor. Sus cuerpos presentan todos los signos clásicos de muerte: rigidez cadavérica, temperatura, corporal descendente, lividez post-mortem. Pero hay una actividad cardiovascular que no debería existir. Fue en ese momento cuando sucedió algo que convirtió nuestro desconcierto en terror absoluto. Una risa, suave al principio, casi imperceptible, como el eco lejano de niños jugando en un parque, pero gradualmente se fue haciendo más clara, más presente, hasta que no hubo dudas de que provenía de algún lugar dentro de esa sala. Los 3 nos quedamos completamente inmóviles. Doña Beatriz se aferró al brazo del doctor Herrera. Yo sentí como si el aire se hubiera espesado hasta convertirse en melaza.
La risa no tenía la calidad fantasmal que uno esperaría de una aparición. Era demasiado real, demasiado llena de vida, demasiado alegre. Era la risa de dos niños que compartían un secreto divertido. ¿Están escuchando esto?, susurré, aunque era obvio que todos lo estábamos haciendo. El doctor Herrera, hombre de ciencia hasta la médula, intentó encontrar una explicación racional. Debe ser el sistema de ventilación o algún eco de los niños jugando en el parque cercano. Pero su voz carecía de convicción. Incluso él sabía que ninguna explicación lógica podía justificar lo que estábamos experimentando. La risa se intensificó y con ella llegó algo aún más perturbador. Susurros, palabras ininteligibles pero claramente infantiles, como si dos niños estuvieran manteniendo una conversación en secreto. Las voces parecían moverse por la habitación, a veces cercanas, a veces lejanas, creando la impresión de que los niños estaban corriendo y jugando a nuestro alrededor. Doña Beatriz, una mujer que había manejado los funerales más complicados de la alta sociedad durante décadas, finalmente perdió la compostura. «Esto no puede estar pasando», murmuró, su voz quebrada por el pánico. «Esto no es real. No puede ser real». Pero fue el doctor Herrera quien articuló lo que todos estábamos pensando. Necesitamos llamar a la policía. Y necesitamos hacerlo ahora. «¿La policía?», pregunté. «¿Qué les vamos a decir? ¿Que tenemos dos niños que están técnicamente muertos pero que se ríen y susurran?» «Les vamos a decir la verdad», respondió el doctor con firmeza. «Que hay irregularidades médicas graves en estos cuerpos que requieren investigación inmediata. Estos niños no pueden ser cremados hasta que tengamos respuestas». Fue entonces cuando las puertas se abrieron nuevamente, pero esta vez no era personal del crematorio. Rafael Avellaneda entró con paso decidido, seguido por Elena y dos hombres, en trajes oscuros que tenían la inconfundible postura de guardaespaldas profesionales. «¿Por qué está tomando tanto tiempo?», demandó Rafael, su voz cargada de impaciencia y algo más profundo: miedo. «Dijeron que serían 2 horas máximo». Su pregunta quedó suspendida en el aire cuando notó nuestras expresiones. El terror mal disimulado en el rostro de doña Beatriz, la palidez enfermiza del doctor Herrera, mi estado claramente alterado. Sus ojos se movieron rápidamente entre nosotros, buscando una explicación. «¿Qué está pasando?», preguntó, pero esta vez su voz había perdido la autoridad. Había algo vulnerable en su tono, como si ya supiera que la respuesta no iba a ser lo que quería escuchar. Elena, por el contrario, mantenía esa compostura helada que me había perturbado desde el primer momento. Sus ojos azules se movían calculadoramente por la escena, evaluando, analizando, como un general estudiando un campo de batalla. El doctor Herrera asumió el control de la situación con la autoridad que le daba su experiencia. «Señora Avellaneda, tenemos una situación muy irregular con los cuerpos de sus hijos. He encontrado signos vitales, residuales, que no deberían existir dadas las circunstancias de su muerte». Rafael se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. «¿Signos vitales? ¿Está diciendo que mis hijos podrían estar vivos?». «Estoy diciendo que necesitamos una investigación médica más exhaustiva antes de proceder con la cremación», respondió el doctor. «Esto está muy por encima de los protocolos normales». Fue Elena quien respondió, su voz manteniéndose inquietantemente calmada. «Doctor, entiendo su preocupación, pero los mejores especialistas del país ya examinaron a los niños. Tenemos certificados de muerte firmados por 3 médicos diferentes. No pueden estar vivos». Había algo en la forma en que dijo esas últimas palabras que me erizó la piel. No sonaba a esperanza desesperada de una madrastra en duelo. Sonaba a certeza absoluta, como si supiera algo que nosotros ignorábamos. «Señora Avellaneda», intervine encontrando mi voz después del shock inicial, «con todo respeto, lo que estamos experimentando aquí va más allá de lo que cualquier certificado médico puede explicar». Sus ojos se posaron en mí con una intensidad que me hizo sentir como si estuviera siendo diseccionado. «¿Y qué exactamente cree que está experimentando?», preguntó, su tono manteniéndose peligrosamente neutral.
Antes de que pudiera responder, la risa volvió. Esta vez más fuerte, más clara, imposible de ignorar o racionalizar. Rafael se giró bruscamente hacia los féretros, su rostro contorsionándose en una mezcla de esperanza y terror. Los guardaespaldas intercambiaron miradas nerviosas, sus manos moviéndose instintivamente hacia las armas que llevaban ocultas bajo sus chaquetas. Solo Elena parecía no verse afectada por el sonido. Su expresión se mantuvo imperturbable, casi aburrida, como si la risa de niños muertos fuera algo completamente normal y esperado. ¿No escucha eso?, le preguntó Rafael a su esposa, agarrándola del brazo con desesperación. «Escucho el sistema de ventilación», respondió Elena con frialdad, y el eco de nuestros propios miedos convirtiéndose en alucinaciones. Pero el doctor Herrera ya había tomado una decisión. Sacó su teléfono celular y marcó el número de emergencias. «Necesito reportar irregularidades médicas graves en el crematorio Montenegro. Requerimos presencia policial inmediata». Rafael intentó quitarle el teléfono. «No, no puede hacer eso. Esto debe mantenerse privado». «Señora Avellaneda», respondió el doctor con firmeza, «como médico tengo la obligación legal de reportar cualquier irregularidad que pueda indicar que una muerte no ocurrió por causas naturales». Elena dio un paso adelante y por primera vez una grieta apareció en su fachada helada. «Doctor Herrera, estoy segura de que podemos llegar a un arreglo que sea beneficioso para todos. Mi esposo está dispuesto a ser muy generoso con aquellos que comprenden la necesidad de discreción en momentos difíciles». La amenaza estaba velada, pero era inequívoca. El doctor la miró directamente a los ojos. «Señora, ninguna cantidad de dinero va a cambiar lo que mis propios ojos han visto y mis propias manos han confirmado». Fue entonces cuando sucedió algo que cambió todo el curso de los eventos. Uno de los guardaespaldas, un hombre corpulento, con cicatrices en el cuello, se acercó lentamente a los féretros. La curiosidad había superado al entrenamiento profesional. Necesitaba ver por sí mismo qué estaba causando tanto revuelo. Se inclinó sobre el cuerpo de Samuel, y lo que pasó a continuación ocurrió tan rápido que al principio pensé que lo había imaginado. Los ojos de Samuel se abrieron completamente. No el movimiento gradual de alguien despertando, sino una apertura súbita, completa, como un interruptor siendo accionado. Y esos ojos, verdes como esmeraldas, se fijaron directamente en los del guardaespaldas. El hombre retrocedió violentamente, tropezó con sus propios pies y cayó hacia atrás, golpeándose la cabeza contra la pared. Un hilo de sangre comenzó a gotear desde su cuero cabelludo. Todos miramos hacia Samuel. Sus ojos se habían cerrado nuevamente. Su expresión había vuelto a la placidez mortuoria, pero ahora había algo diferente. Una sonrisa, apenas perceptible, pero inequívocamente presente. Una sonrisa que no había estado allí antes. Rafael se desplomó en una silla que doña Beatriz le acercó rápidamente. Su rostro había perdido todo color. «Mis hijos», murmuró su voz quebrada. «¿Qué les hicieron a mis hijos?». Elena permanecía de pie, inmóvil, pero algo había cambiado en su postura. La confianza helada había sido reemplazada por algo que se parecía al pánico controlado. Por primera vez desde que la conocí parecía humana y terrificada. La sirena de la policía se escuchaba acercándose en la distancia, pero yo sabía que cuando llegaran se enfrentarían a algo para lo que ningún entrenamiento los había preparado. Porque los gemelos Avellaneda no estaban simplemente muertos o vivos. Estaban atrapados en algún lugar entre ambos estados y parecía que tenían algo importante que comunicar. La pregunta que me aterrorizaba era, ¿estaban tratando de pedirnos ayuda o de advertirnos sobre algo? La sirena de la policía se detuvo justo enfrente del crematorio. A través de los ventanales polarizados, vi las luces rojas y azules parpadeando como ojos de depredador en la neblina matutina. 3 patrullas, una ambulancia y un vehículo, sin identificar, de vidrios negros que gritaba «Investigación especial» por todos sus costados. El detective que entró primero no era lo que esperaba. Mayor Carlos Mendoza, según la placa que llevaba en el pecho.
un hombre de unos 45 años, cabello gris prematuramente, ojos que habían visto demasiado, y esa manera particular de moverse que tienen los policías veteranos. Con cuidado, evaluando cada detalle, cada expresión, cada tensión en el aire antes de formar una opinión. ¿Quién reportó las irregularidades médicas?, preguntó, su voz grave resonando en el silencio mortuorio que se había apoderado de la sala. Él, doctor Herrera, se adelantó. Yo, detective, soy el doctor Alfonso Herrera, médico forense consultor de este establecimiento. Le entregó sus credenciales con manos que ya no temblaban. La presencia de la autoridad parecía haberle devuelto parte de su compostura profesional. El detective Mendoza examinó las credenciales con minuciosidad. Doctor Herrera, tengo entendido que encontró signos vitales en cuerpos que habían sido certificados como muertos hace más de 14 horas. ¿Es eso correcto? Correcto, respondió el doctor. Actividad cardiovascular residual que no debería existir dadas las circunstancias médicas documentadas. Mendoza se acercó a los féretros, pero se detuvo cuando Elena se interpuso en su camino. Detective, entiendo que tiene un trabajo que hacer, pero mi familia ha pasado por una tragedia terrible. Estos son mis hijastros. Están muertos. Queremos cremarios y cerrar este capítulo doloroso de nuestras vidas. Había algo en la forma en que Elena se posicionó entre el detective y los cuerpos que me hizo sentir un escalofrío. No era la protección natural de una madre en duelo. Era la postura de alguien que guarda un secreto y está dispuesto a luchar para mantenerlo enterrado. Señora, comprendo su dolor, respondió Mendoza con la paciencia profesional que caracteriza a los buenos investigadores. Pero cuando un médico forense reporta irregularidades, tengo la obligación legal de investigar. No puedo permitir que estos cuerpos sean cremados hasta que tengamos respuestas claras. Rafael se levantó de la silla donde había permanecido sentado, su rostro ahora completamente blanco. Detective, ¿qué está sugiriendo exactamente? ¿Que mis hijos no están realmente muertos? Mendoza lo estudió cuidadosamente antes de responder. En su experiencia, las reacciones de los familiares a menudo revelaban más que las evidencias físicas. Señora Avellaneda, no estoy sugiriendo nada todavía. Estoy investigando. Hay una diferencia. Fue entonces cuando decidió acercarse a los féretros. Vi cómo sus ojos se movían meticulosamente sobre los cuerpos de los gemelos, notando cada detalle, cada anomalía. Como buen investigador, no tocó nada sin antes llamar al equipo forense. Necesito que el técnico médico examine estos cuerpos. Inmediatamente, ordenó a uno de los oficiales que lo acompañaban. Detective, intervine sintiendo que era importante compartir mi experiencia completa. Hay algo más que debe saber. Hemos escuchado risas de niños, y he sentido movimiento, contacto físico de uno de los cuerpos. Mendoza me miró con esa expresión que reservan los policías para testigos que pueden ser creíbles o completamente locos. ¿Qué tipo de contacto físico? El niño mayor, Mateo, cerró sus dedos alrededor de los míos cuando coloqué la mano sobre su pecho. Elena soltó una risa seca, carente de humor. Detective, es obvio que el señor está bajo estrés extremo. Las alucinaciones son comunes en situaciones de alta presión, pero el doctor Herrera me respaldó. Detective, yo también he sentido los latidos, y todos hemos escuchado las risas. No es alucinación colectiva. Mendoza procesó esta información en silencio. Había algo en su expresión que me hizo pensar que no era la primera vez que se enfrentaba a situaciones que desafiaban la lógica convencional. El técnico médico llegó con su equipo: estetoscopio, termómetro digital, medidor de presión arterial, oxímetro. Un joven que parecía recién salido de la universidad, con el entusiasmo de quien aún cree que la ciencia tiene respuestas para todo. Se acercó primero a Mateo. Colocó el estetoscopio sobre el pecho del niño con la confianza de la juventud, pero vi cómo su expresión cambió gradualmente de confianza a confusión, luego a preocupación, y finalmente a algo que se parecía al miedo. Detective, dijo con voz incierta, estoy registrando latidos cardíacos, débiles, irregulares, pero presentes,
Mendoza se acercó. ¿Estás seguro de tu equipo? Completamente seguro, señor. El equipo fue calibrado esta mañana. Movió el estetoscopio a diferentes puntos del pecho. La actividad es consistente. Hay función cardiovascular residual. Elena perdió completamente la compostura por primera vez desde que la conocí. Esto es ridículo. Los mejores médicos del país confirmaron la muerte de estos niños. Tienen certificados de defunción firmados. Señora, respondió Mendoza con firmeza creciente, los certificados de defunción pueden estar equivocados. No sería la primera vez. Rafael se acercó a su esposa y la tomó del brazo. Elena, cálmate. Si hay una posibilidad, cualquier posibilidad de que mis hijos estén vivos. Su voz se quebró con esperanza desesperada. Pero Elena se zafó bruscamente de su agarre. No están vivos, Rafael. No pueden estar vivos. Había algo desesperado, casi histérico en su voz, como si la posibilidad de que los niños estuvieran vivos fuera su peor pesadilla. El técnico médico se movió hacia Samuel y repitió el procedimiento. Los resultados fueron idénticos, latidos débiles pero detectables. Detective, recomiendo traslado inmediato a un hospital. Si estos niños están en algún tipo de coma profundo, necesitan atención médica urgente. Fue entonces cuando sucedió algo que cambió completamente la dinámica de la situación. Mientras todos estábamos concentrados en la conversación, nadie notó que los ojos de Samuel se habían abierto lentamente. No fue hasta que el técnico médico gritó que nos dimos cuenta. Samuel estaba sentado en su féretro, completamente erguido, sus ojos verdes fijos en Elena con una intensidad que helaba la sangre. No había confusión en su mirada, no había desorientación de alguien que despierta de un coma profundo. Era la mirada consciente, alerta y absolutamente furiosa de alguien que había estado escuchando cada palabra de la conversación. Elena retrocedió hasta chocar contra la pared, su rostro contorsionado en una máscara de terror absoluto. «No», susurró. «No. Esto no puede estar pasando». Samuel abrió la boca como si fuera a hablar, pero lo que salió no fueron palabras. Fue una risa. La misma risa cristalina que habíamos estado escuchando, pero ahora claramente proveniente de él. Y había algo en esa risa que era profundamente perturbador, porque no sonaba como la risa de un niño asustado o confundido. Sonaba como la risa de alguien que finalmente ha encontrado la oportunidad de revelar un secreto terrible. Rafael se abalanzó hacia el féretro. «Samuel, hijo mío». Pero cuando intentó tocar al niño, Samuel lo rechazó con una fuerza sorprendente para alguien que había estado muerto hace minutos. En lugar de mirar a su padre, Samuel mantuvo su mirada fija en Elena. Y entonces habló. Su voz era clara, sin rastro de debilidad, cargada de una sabiduría que no pertenecía a un niño de 11 años. «Sabemos lo que hiciste», dijo, cada palabra cortando el aire como una cuchilla. «Lo sabemos todo». Elena se deslizó por la pared hasta quedar sentada en el suelo, temblando incontrolablemente. «No sé de qué estás hablando», logró balbucear, pero su voz carecía de toda convicción. Fue entonces cuando Mateo también abrió los ojos. Como si hubiera estado esperando la señal de su hermano, se incorporó lentamente hasta quedar sentado. Sus ojos, idénticos a los de Samuel, se fijaron también en Elena con la misma intensidad acusadora. «Las pastillas en nuestro chocolate caliente», dijo Mateo, su voz también clara y cargada de conocimiento imposible. «El polvo que pusiste en nuestra leche del desayuno. Los susurros nocturnos para asegurarte de que estuviéramos dormidos antes, de que el veneno hiciera efecto», continuó Samuel. El detective Mendoza había sacado su libreta y tomaba notas frenéticamente, pero también había desenfundado su arma, manteniéndola baja pero lista. Era obvio que su entrenamiento no lo había preparado para interrogar a víctimas de asesinato que habían regresado de entre los muertos para testificar contra su asesino. Elena, acorralada contra la pared, finalmente perdió toda pretensión. «Ustedes no entienden», gritó, su voz distorsionada por la histeria. «Esos niños iban a arruinar todo. Rafael iba a dejarme todo a ellos. Yo no iba a quedarme con nada después de todo lo que sacrifiqué».
Rafael la miraba con horror y comprensión crecientes. «Elena, ¿qué has hecho? ¿Qué les has hecho a mis hijos?» «Lo que tenía que hacer», respondió Elena con una frialdad que contrastaba terriblemente con su estado de pánico momentos antes. Lo que cualquier mujer inteligente haría para proteger su futuro. Los gemelos se miraron entre sí y vi algo que me marcó para siempre. Una comunicación silenciosa, completa, como si fueran dos partes de la misma alma. Luego, al unísono, volvieron a mirar a Elena. «Pero algo salió mal, ¿verdad?», dijeron los dos a la vez, sus voces creando un eco sobrenatural que hizo temblar los cristales de las ventanas. «No esperabas que fuéramos tan fuertes, no esperabas que nuestro vínculo fuera más poderoso que tu veneno», continuó Mateo solo. «No esperabas que pudiéramos mantenernos juntos incluso en la muerte», terminó Samuel. Elena comenzó a reír, pero era una risa rota, desesperada. «Están muertos. Los vi morir. Dejaron de respirar. No tenían pulso». «Morimos», confirmó Samuel con una calma antinatural. «Pero no nos fuimos. No podíamos irnos sabiendo lo que sabíamos», agregó Mateo. «No podíamos dejar que salieras impune». El detective Mendoza había llamado refuerzos. La sala se llenó rápidamente de más oficiales, paramédicos, técnicos forenses. Pero todos se detuvieron en seco cuando vieron la escena. Dos niños que habían estado oficialmente muertos, sentados en sus féretros, acusando calmadamente a su madrastra de asesinato. «Necesitamos que Elena Vázquez de Avellaneda sea arrestada inmediatamente por doble homicidio», ordenó Mendoza, aunque su voz traicionaba su confusión ante la situación sobrenatural que se desarrollaba. Elena fue esposada, pero mientras la llevaban se giró hacia los gemelos con una sonrisa que era pura malevolencia. «¿Creen que esto termina aquí? ¿Creen que pueden vivir normalmente después de esto? Están atrapados entre mundos. No son ni vivos ni muertos». Samuel y Mateo se miraron nuevamente, y por primera vez vi miedo en sus ojos, como si las palabras de Elena hubieran tocado una verdad que habían estado evitando enfrentar. «¿Qué significa eso?», le preguntó Samuel al doctor Herrera. «¿Podemos volver a ser normales?». El doctor, abrumado por la situación, solo pudo negar con la cabeza. «No lo sé, niños. Esto está más allá de todo lo que la medicina conoce». Fue entonces cuando me di cuenta de que este no era el final de la historia, sino apenas el comienzo. Los gemelos habían regresado para obtener justicia, pero ahora enfrentaban una realidad aún más terrificante. Estaban atrapados en un estado de existencia que nadie entendía, y quizás nadie podía resolver. La pregunta que me atormentaba, mientras veía a Elena ser llevada esposada, era: ¿habían regresado temporalmente para testificar o estaban condenados a permanecer para siempre en ese limbo entre la vida y la muerte? Y más inquietante aún, ¿qué otros secretos de la familia Avellaneda saldrían a la luz ahora que los muertos podían hablar? Los días siguientes al arresto de Elena fueron un torbellino de investigaciones, medios de comunicación y eventos que desafiaban toda lógica conocida. La mansión de los Avellaneda fue precintada como escena del crimen, y los gemelos fueron trasladados a un hospital privado bajo custodia policial, donde un equipo médico intentaba desesperadamente entender su estado imposible. Yo había sido relevado temporalmente de mis funciones en el crematorio mientras durara la investigación, pero el detective Mendoza me mantenía como testigo clave. Cada día me llamaba para verificar detalles, para que revisara mi testimonio, para confirmar que lo que había presenciado realmente había ocurrido. Era como si él mismo tuviera dificultades para creer sus propias notas. «Rodrigo», me dijo, «durante una de nuestras reuniones en la estación de policía, he estado en este trabajo durante 20 años. He visto asesinatos, suicidios, accidentes que desafían la imaginación, pero nunca, jamás, había visto víctimas de homicidio testificar desde más allá de la muerte». Estábamos sentados en una oficina pequeña y asfixiante, con paredes verdes descascaradas y un ventilador que hacía más ruido que brisa. Las carpetas del caso se extendían sobre el escritorio como un rompecabezas macabro. Fotografías médicas, certificados de defunción,
análisis toxicológicos, transcripciones de testimonios. «Detective», le dije, secándome el sudor de la frente, ¿han encontrado algo en los análisis de sangre de los niños? Mendoza abrió una carpeta gruesa y sacó varios documentos con sellos médicos. Esto es lo más perturbador de todo. Encontramos rastros de un compuesto desconocido en su sistema, algo que los toxicólogos nunca habían visto antes. Tiene propiedades paralizantes extremas, afecta el sistema nervioso central, ralentiza la función cardíaca hasta niveles casi imperceptibles. ¿Casi imperceptibles? Exactamente. No mata, pero induce un estado que simula la muerte de manera tan convincente que engañó a 3 médicos diferentes. Mendoza se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro. «Rodrigo, esto no es un veneno común. Esto es algo desarrollado específicamente para crear la ilusión perfecta de muerte». Un escalofrío me recorrió la columna. ¿Está diciendo que Elena tenía acceso a sustancias experimentales? Estoy diciendo que Elena Vázquez no es la mujer simple que aparentaba ser. Sacó otra carpeta, está marcada con sellos de clasificado. Su verdadero nombre es Elena Vázquez Montenegro. Es bioquímica, especializada en neurotoxinas. Trabajó durante 5 años en un laboratorio farmacéutico que desarrollaba anestésicos experimentales. El mundo se tambaleó a mi alrededor. Los niños estuvieron conscientes todo el tiempo. Esa es la teoría más aterradora, respondió Mendoza con gravedad. Creemos que la sustancia los paralizó completamente, pero mantuvo su conciencia intacta. Estuvieron despiertos durante todo el proceso. Cuando los doctores los declararon muertos, durante el traslado al crematorio, mientras preparaba sus cuerpos para la cremación. La náusea me golpeó como una ola. Recordé las horas que había pasado en la sala con sus cuerpos, hablándoles como si fueran cadáveres normales, sin saber que me estaban escuchando, sin saber que estaban atrapados en sus propios cuerpos, conscientes pero incapaces de moverse o hablar. Dios mío, susurré, debieron estar aterrorizados. Pero aquí está el misterio que nos tiene a todos desconcertados, continuó Mendoza. La sustancia debería haber perdido efecto después, de 6 a 8 horas máximo. Sin embargo, ellos estuvieron en ese estado durante más de 14 horas, y cuando finalmente despertaron, no fue porque la droga dejara de hacer efecto. Entonces, ¿qué los despertó? Mendoza me miró directamente a los ojos. Creemos que fue la proximidad del fuego, algo en el proceso de cremación, el calor, la energía, rompió lo que sea que los mantenía atrapados. Antes de que pudiera procesar completamente esta información, su teléfono sonó. Contestó con su habitual detective Mendoza, pero vi cómo su expresión cambiaba gradualmente de profesional a preocupado, luego a francamente alarmado. «Entendido. Vamos inmediatamente». Colgó y me miró. «Era el hospital. Los gemelos quieren hablar contigo». El viaje al hospital fue tenso y silencioso. Mendoza conducía con esa concentración extrema que caracteriza a los policías cuando saben que se dirigen hacia algo peligroso. Yo iba sumido en una mezcla de curiosidad y terror. ¿Qué podrían querer los niños de mí? ¿Qué más sabían que aún no habían revelado? El Hospital San Marcos era uno de los más exclusivos de la ciudad, donde las habitaciones parecían suites de hotel de lujo y los médicos trataban solo a pacientes que podían pagar tarifas astronómicas. Los gemelos habían sido ubicados en el piso más alto, en una habitación con vista panorámica de la ciudad, bajo la vigilancia constante de 2 oficiales armados. El doctor Salinas, el médico tratante, nos recibió en el pasillo con expresión grave. Era un hombre de unos 50 años, cabello plateado con la autoridad tranquila de quien había manejado casos médicos imposibles durante décadas. «Detective, señor Herrera», nos saludó formalmente. «Debo advertirles que el estado de los niños ha evolucionado desde su ingreso». «¿Evolucionado cómo?», preguntó Mendoza. «Muestran capacidades que no son normales. Parecen saber cosas que no deberían saber. Hablan de eventos que ocurrieron fuera de su presencia. Y hay fenómenos físicos alrededor de ellos que no puedo explicar médicamente».
Nos condujo hacia la habitación, pero se detuvo frente a la puerta. También debo informarles que no son los únicos visitantes que han solicitado los niños. El padre está aquí, por supuesto. Pero también ha venido gente extraña. ¿Qué tipo de gente extraña?, pregunté. Personas que afirman ser investigadores de fenómenos paranormales. Un sacerdote que dice que los niños necesitan exorcismo. Una mujer que afirma ser médium y asegura que puede ayudarlos a cruzar al otro lado. El doctor hizo una pausa. Los niños los han rechazado a todos. Solo han pedido hablar con usted, señor Herrera. Abrió la puerta y entramos a una habitación que parecía más un santuario que una habitación de hospital. Las flores llenaban cada superficie disponible. Había globos atados a las camas, peluches amontonados en las sillas. Pero lo que más me impactó fue la atmósfera. El aire parecía vibrar con una energía que no podía definir, como si la realidad misma fuera más densa en esa habitación. Mateo y Samuel estaban sentados en sus camas, vestidos con batas de hospital azules, pero se veían más alertas y conscientes que cualquier niño de 11 años que hubiera conocido. Sus ojos verdes parecían contener siglos de sabiduría, y cuando me miraron, sentí como si pudieran ver directamente en mi alma. «Señor Rodrigo», dijo Mateo con voz clara y calmada, «gracias por venir. Necesitamos contarle algo importante», agregó Samuel, «algo que no podíamos decir delante de los otros». Rafael estaba sentado en una silla entre las dos camas, con aspecto de haber envejecido décadas en los últimos días. Sus ojos estaban rojos e hinchados, su traje arrugado, su cabello despeinado. Cuando nos vio entrar, se levantó lentamente. «Detective Rodrigo», nos saludó con voz ronca. «Mis hijos han estado esperándolos. Dicen que tienen algo que decirles que no quisieron decir delante de mí». Samuel miró a su padre con una ternura que contrastaba extrañamente con la madurez antinatural de su expresión. «Papá, necesitas salir un momento. Esto es algo que solo el señor Rodrigo puede entender». Rafael vaciló, claramente reacio a dejar a sus hijos, pero finalmente asintió. «Estaré justo afuera si me necesitan». Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y se giró. «Niños, los amo. Nunca duden de eso». «Lo sabemos, papá», respondieron al unísono. «Y nosotros también te amamos». Una vez que Rafael salió y la puerta se cerró, la atmósfera en la habitación cambió completamente. Los gemelos se miraron entre sí con esa comunicación silenciosa que había observado antes, y luego se volvieron hacia mí. «Señor Rodrigo», comenzó Mateo, «usted fue la primera persona que nos escuchó cuando estábamos atrapados. Sus manos fueron las primeras que sintieron que aún estábamos allí», continuó Samuel. «Por eso confiamos en usted», dijeron juntos. Mendoza sacó su libreta, pero Samuel negó con la cabeza. «Detective, lo que vamos a decir no puede ser escrito en reportes oficiales. Esto va más allá de la ley humana». Guardé silencio, esperando, sintiendo que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría mi comprensión de la realidad para siempre. «Elena no actuó sola», dijo Mateo simplemente. «Nuestra muerte no fue solo para obtener dinero», agregó Samuel. «Fue parte de algo más grande, algo más oscuro». Se miraron nuevamente y luego Mateo continuó. «Antes de que Elena se casara con nuestro padre, ella había estado casada antes, 3 veces. Todos sus esposos anteriores murieron en circunstancias misteriosas», dijo Samuel, «y todos tenían hijos de matrimonios anteriores», añadió Mateo. «Niños que también murieron poco después de que Elena entrara en sus vidas». El detective Mendoza había palidecido visiblemente. «¿Están diciendo que Elena es una asesina en serie?» «Estamos diciendo que Elena forma parte de algo», respondió Samuel. «Un grupo, una organización que se especializa en eliminar herederos, para redirigir fortunas». «¿Qué tipo de organización?», pregunté, aunque parte de mí no quería conocer la respuesta. Mateo se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro que de alguna manera resonó más fuerte que un grito. «Una red de viudas que se especializan en matrimonios estratégicos y muertes convenientes. Mujeres que han perfeccionado el arte de parecer esposas perfectas mientras planean la eliminación sistemática
de cualquiera que se interponga en su camino hacia la riqueza. Elena no es su verdadero nombre, continuó Samuel. Ha usado al menos 6 identidades diferentes en los últimos 15 años. ¿Cómo saben todo esto?, demandé. Los gemelos se miraron con una expresión que era imposible de interpretar. Cuando estuvimos entre mundos, dijo Mateo lentamente, pudimos ver cosas, conocer cosas, como si todas las barreras entre lo que es conocido y lo que está oculto hubieran desaparecido. Vimos sus otros crímenes, agregó Samuel. Vimos a los otros niños que mató. Y vimos algo más, dijeron al unísono, sus voces creando ese eco sobrenatural que hacía temblar los cristales de las ventanas. ¿Qué más vieron?, preguntó Mendoza, su voz apenas un susurro. Vimos que no vamos a poder quedarnos aquí mucho tiempo, respondió Mateo con una tristeza que partía el corazón. El lugar entre la vida y la muerte nos está llamando de vuelta, continuó Samuel. Pero antes de irnos, necesitamos asegurar que Elena y su red sean detenidos. Necesitamos que ustedes terminen lo que nosotros comenzamos. Mendoza se puso de pie bruscamente. Voy a llamar a la oficina federal. Si esto es tan grande como ustedes sugieren, necesitamos recursos que van más allá de la jurisdicción local. Pero antes de que pudiera llegar a la puerta, las luces de la habitación comenzaron a parpadear. Los monitores médicos conectados a los niños empezaron a emitir pitidos erráticos. La temperatura del cuarto descendió tan rápidamente que nuestro aliento se volvió visible. «Se está acabando el tiempo», dijeron los gemelos juntos, sus voces ahora teniendo un eco que parecía venir desde muy lejos. Elena tiene que ser interrogada inmediatamente, antes de que la organización se dé cuenta de que fue capturada y tomen medidas para silenciarla. «¿Qué tipo de medidas?», pregunté, aunque temía la respuesta. Los ojos de los gemelos se volvieron completamente blancos por un momento, como si estuvieran viendo algo que nosotros no podíamos percibir. Cuando volvieron a la normalidad, había una urgencia desesperada en su expresión. «Van a matarla en la cárcel», dijeron al unísono. «Esta noche». As palabras dos gemelos ecoaram na sala como una sentenza de morte. «Van a matarla en la cárcel. Esta noche». La urgencia en sus voces no era la de niños preocupados, era la certeza absoluta de quienes pueden ver hilos del destino que el resto de nosotros no percibimos. El detective Mendoza ya tenía el teléfono en la mano, marcando números con la velocidad de alguien acostumbrado a emergencias. «Central», habla Mendoza. «Necesito custodia reforzada para la detenida Elena Vázquez inmediatamente». «Sí, la del caso Avellaneda. Riesgo de atentado. Ahora». Su voz tenía esa autoridad metálica que solo desarrollan los policías veteranos cuando saben que cada segundo puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Mientras Mendoza coordinaba la seguridad, yo me quedé observando a los gemelos. Había algo en sus expresiones que me inquietaba más que sus revelaciones sobre la red criminal. Sus rostros, aunque mantenían esa madurez antinatural, mostraban una palidez creciente, como si cada minuto que pasaban en este mundo los debilitara. «Señores Samuel y Mateo», dije suavemente, «¿qué les está pasando? Se ven diferentes». Samuel me miró con esos ojos verdes que parecían contener siglos de sabiduría condensada. «Señor Rodrigo, no podemos quedarnos mucho más tiempo en este lado. Cada hora que permanecemos aquí nos aleja más de donde pertenecemos y nos acerca más a algo peor». «¿Algo peor?», pregunté, aunque no estaba seguro de querer conocer la respuesta. Mateo tomó la mano de su hermano y vi un destello de luz entre sus dedos entrelazados, como electricidad estática pero más cálida, más viva. El lugar entre mundos no es un sitio donde se pueda permanecer indefinidamente. Es un tránsito, no un destino. Si no cruzamos pronto hacia donde debemos ir, podríamos quedarnos atrapados para siempre en un estado que no es ni vida ni muerte. Las luces de la habitación parpadearon nuevamente, y esta vez sentí una presión en el pecho, como si el aire mismo fuera más denso alrededor de los niños. Mendoza colgó el teléfono y se giró hacia nosotros. «La custodia está reforzada.
3 guardias adicionales, celdas de aislamiento, monitoreo cada 15 minutos. Pero necesito que me digan exactamente cómo saben que van a intentar matarla esta noche. Los gemelos intercambiaron esa mirada que había aprendido a reconocer, su forma silenciosa de comunicarse que iba más allá de palabras. Luego Samuel habló. Detective, cuando estuvimos en el otro lado, pudimos ver las conexiones, las redes de causa y efecto que los vivos no pueden percibir. Elena recibió una llamada hace 3 horas, continuó Mateo, de alguien que ella llama la coordinadora. Le dijeron que era una variable suelta que necesitaba ser eliminada. ¿Una llamada? Mendoza frunció el ceño. Hemos monitoreado todas sus comunicaciones. No ha recibido ninguna llamada. Samuel sonrió con tristeza. Detective, ¿realmente cree que una organización criminal de este nivel utiliza los canales de comunicación convencionales? Antes de que Mendoza pudiera responder, las puertas de la habitación se abrieron bruscamente. Era el doctor Salinas con expresión de pánico. Detective, necesita venir inmediatamente. Hay un problema grave en la cárcel. Mi estómago se contrajo en un nudo. ¿Qué tipo de problema? Elena Vázquez acaba de ser trasladada de urgencia al hospital. Aparente intento de suicidio. Sobredosis de píldoras que nadie sabe cómo obtuvo. Los gemelos me miraron con una expresión que mezclaba tristeza y determinación. «Ya empezó», dijeron al unísono. Mendoza se levantó de un salto. «Vamos, Rodrigo, ven conmigo, niños». Se detuvo, como si no supiera cómo dirigirse a seres que técnicamente estaban muertos, pero que mostraban más lucidez que la mayoría de los vivos. «Detective», dijo Samuel con voz urgente, «Elena no se va a morir esta noche. Al menos no todavía. El intento de suicidio es una distracción». «¿Una distracción para qué?», pregunté. Mateo se incorporó lentamente en su cama y vi cómo sus piernas temblaban con el esfuerzo. «Para que ustedes salgan de aquí, para que nos dejen solos». La realización me golpeó como un martillo. «Van a venir por ustedes. Van a tratar de silenciarnos antes de que podamos revelar más información sobre la organización», confirmó Samuel. Mendoza ya tenía su radio en la mano. «Necesito refuerzos en el Hospital San Marcos, piso 12, habitación 1205. Protección de testigos. Código rojo». Pero mientras hablaba, las luces del hospital comenzaron a fallar. No un simple parpadeo, sino un apagón progresivo que se extendía por los pasillos como una sombra devoradora. Los generadores de emergencia se activaron, pero su luz roja y parpadeante creaba sombras danzantes que convertían el hospital en un laberinto de pesadilla. «Ya están aquí», susurraron los gemelos. A través de las ventanas de la habitación vi vehículos negros rodeando el hospital. No eran ambulancias ni patrullas. Eran los mismos tipos de vehículos blindados que habían acompañado a Elena al crematorio, pero esta vez no venían a proteger, venían a eliminar. Mendoza desenfundó su arma. «Doctor Salinas, salga de aquí inmediatamente. Rodrigo, quédate con los niños». «Detective», lo detuve, «no puede enfrentarse solo a toda una organización criminal». «No tengo opción», respondió con esa determinación férrea que caracteriza a los buenos policías. «Estos niños son los únicos testigos que pueden desmantelar una red de asesinos que ha operado durante años. No voy a dejar que los silencien». Los gemelos se levantaron simultáneamente de sus camas. A pesar de su debilidad física aparente, había una determinación en sus movimientos que era casi sobrenatural. «Detective», dijo Samuel, «hay otra manera». «Podemos ayudarlo», agregó Mateo. «¿Ayudarme cómo?», preguntó Mendoza. Los niños se tomaron de las manos nuevamente, y esta vez el destello de luz entre sus dedos fue más intenso, más visible. La temperatura de la habitación descendió varios grados en segundos. «Podemos hacer que nos vean», dijo Samuel con una sonrisa que no pertenecía a un niño de 11 años. «Podemos hacer que nos escuchen». «¿De qué están hablando?», pregunté, aunque una parte de mí comenzaba a entender. Mateo me miró directamente a los ojos. «Señor Rodrigo, ¿usted cree en la justicia?». «Por supuesto.
¿Cree que hay crímenes tan terribles que trascienden las leyes humanas? Asentí lentamente, sin saber hacia dónde se dirigía la conversación. Samuel continuó. Los muertos, cuando tienen asuntos pendientes, pueden hacer cosas que los vivos no pueden hacer. Pueden aparecer donde necesitan aparecer. Pueden hablar con quien necesitan hablar. Pueden mostrar verdades que han sido enterradas. Las puertas del ascensor se abrieron en el pasillo y escuchamos pasos múltiples acercándose. Pasos pesados, coordinados, profesionales. No eran médicos ni enfermeras corriendo en una emergencia. Eran operativos moviéndose con propósito. Letal. Detective, dije en voz baja. Creo que los niños tienen razón. Creo que necesitamos su ayuda. Mendoza me miró como si hubiera perdido la cordura. ¿Estás sugiriendo que permita que dos niños, sin importar lo especiales que sean, se enfrenten a asesinos profesionales? Estoy sugiriendo, respondí, sorprendido de mi propia calma, que confiemos en seres que ya han desafiado la muerte una vez para proteger la verdad. Los pasos se detuvieron justo afuera de la habitación. Escuchamos voces murmurar en un idioma que no pude identificar. Luego el sonido inconfundible de armas siendo amartilladas. Los gemelos se colocaron frente a la puerta, tomados de las manos, sus cuerpos pequeños y frágiles, contrastando con la determinación sobrenatural que irradiaban. Están a punto de descubrir, dijeron al unísono, sus voces ahora resonando con un eco que parecía venir de dimensiones múltiples, que hay cosas más aterradoras que los asesinos profesionales. Están a punto de descubrir que los muertos inocentes no son tan indefensos como piensan. La puerta de la habitación se abrió lentamente. 3 hombres vestidos de negro, con armas automáticas, entraron con movimientos coordinados. Sus rostros estaban cubiertos por máscaras tácticas, pero podía ver sus ojos, ojos de profesionales acostumbrados a matar sin remordimiento. El líder del grupo levantó su arma hacia Mendoza, pero antes de que pudiera disparar, algo extraordinario ocurrió. Los gemelos se soltaron las manos y extendieron los brazos. La luz que había estado parpadeando entre sus dedos se intensificó hasta convertirse en una aureola que los rodeaba completamente. Sus voces, cuando hablaron, no salieron de sus bocas, salieron del aire mismo, de las paredes, del techo, creando un coro sobrenatural que llenó la habitación. «Somos Mateo y Samuel Avellaneda», dijeron sus voces etéreas, «y hemos regresado para decir la verdad». Los asesinos se detuvieron, sus armas temblando en sus manos. Incluso los profesionales más entrenados no estaban preparados para enfrentarse a fenómenos que desafiaban su comprensión de la realidad. Elena Vázquez no actuó sola. Continuaron las voces, ahora amplificándose hasta que parecía que hablaban desde todos los altavoces del hospital. Es parte de una red de viudas asesinas que se especializan en eliminar herederos para redirigir fortunas. Sus nombres son Isabela Montenegro, Carla Rossi, María Fernández y la líder conocida como la coordinadora, Patricia Delgado. Los asesinos intercambiaron miradas de pánico. Su misión había sido eliminar a los únicos testigos que podían exponer la organización, pero ahora esos testigos estaban revelando información clasificada a todo el hospital, posiblemente a toda la ciudad. «Hemos matado a 27 niños en los últimos 15 años», continuaron las voces espectrales. «Y vamos a seguir matando hasta que alguien nos detenga». El líder de los asesinos tomó una decisión desesperada. Levantó su arma hacia los gemelos, pero cuando apretó el gatillo, las balas pasaron a través de sus cuerpos como si fueran humo. Los niños habían dejado de ser completamente físicos, estaban convirtiéndose en algo más poderoso, más permanente. «No pueden matarnos», dijeron con voces que ahora resonaban desde el mismo aire. «Ya estamos muertos, pero ustedes van a enfrentar la justicia de los vivos y de los muertos». Fue entonces cuando las sirenas de la policía llenaron el aire. Docenas de patrullas, camiones del SWAT, vehículos federales. El testimonio sobrenatural de los gemelos había sido transmitido por todos los sistemas de comunicación del hospital y las autoridades estaban convergiendo en el edificio con fuerza abrumadora.
Los asesinos, profesionales hasta el final, intentaron escapar, pero las puertas del hospital se cerraron herméticamente, como si el edificio mismo hubiera decidido convertirse en una prisión. Los gemelos me miraron una última vez, sus formas ya volviéndose traslúcidas. «Señor Rodrigo», dijo Samuel con voz que parecía venir de muy lejos, «gracias por escucharnos cuando nadie más podía. Gracias por ayudarnos a encontrar justicia», agregó Mateo. «¿Se van?», pregunté sintiendo una tristeza inexplicable. «Nuestro trabajo aquí está terminado», respondieron juntos. «La verdad ha sido revelada. Los culpables serán castigados. Podemos descansar». Sus formas se fueron desvaneciendo gradualmente, pero sus voces permanecieron claras hasta el final. «Cuide de nuestro padre, dígale que lo amamos, y recuerde, hay vínculos que ni la muerte puede romper». Y entonces se fueron. La habitación quedó en silencio, excepto por el ruido de las sirenas y los gritos de los operativos policiales arrestando a los asesinos. Mendoza me miró, su rostro reflejando la misma mezcla de asombro y tristeza que yo sentía. ¿Realmente acaba de pasar todo eso?, asentí, secándome lágrimas que no sabía que habían comenzado a rodar por mis mejillas. «Sí, y creo que acabamos de presenciar la forma más pura de justicia que existe». 6 meses después de aquella noche sobrenatural, en el Hospital San Marcos, estoy sentado en mi nuevo despacho. Ya no trabajo en el crematorio. Después de todo lo que vivimos, doña Beatriz decidió que necesitaba un descanso indefinido, con sueldo completo. «Para procesar todo lo que viste», me dijo con una sonrisa maternal. «Nadie debería tener que enfrentarse a lo inexplicable y luego volver al trabajo como si nada hubiera pasado. Pero no he estado inactivo. El detective Mendoza me ofreció un puesto como consultor en casos que involucran elementos inusuales. Al principio pensé que bromeaba, pero descubrí que el departamento de policía tiene una división secreta, muy pequeña, que se especializa en investigaciones que desafían la lógica convencional. Casos X, los llaman internamente, aunque oficialmente aparecen como investigaciones especiales. Mi escritorio está cubierto de archivos, casos antiguos que habían sido archivados como sin resolver, porque los investigadores anteriores no sabían qué hacer con evidencia que contradecía las leyes de la física. Desapariciones en habitaciones cerradas, testimonios de testigos que juraban haber visto a muertos caminar, fenómenos que la ciencia no podía explicar, pero que la experiencia me había enseñado a no descartar inmediatamente. El caso Avellaneda había abierto una puerta que nunca podría cerrarse completamente. Elena Vázquez fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Su intento de suicidio en la cárcel había sido exactamente lo que los gemelos habían predicho: una distracción orquestada por la organización para intentar silenciar a los únicos testigos que podían exponer toda la red. Pero cuando el testimonio sobrenatural de los niños fue transmitido por todos los sistemas de comunicación del hospital, no solo las autoridades locales lo escucharon. La investigación se convirtió en un caso federal que se extendió por 3 países. Patricia Delgado, la coordinadora, fue arrestada en una mansión en las afueras de Buenos Aires. Con ella cayeron 17 mujeres más, todas especialistas en lo que los medios comenzaron a llamar matrimonios de muerte, la práctica sistemática de casarse con hombres ricos para luego eliminar a sus herederos y quedarse con las fortunas. La investigación reveló una red que había operado durante más de 20 años, responsable de la muerte de 43 niños y adolescentes en total. Algunos casos que habían sido archivados como muerte súbita inexplicable o accidentes domésticos fueron reabiertos cuando se descubrió el patrón. Rafael Avellaneda vendió todas sus empresas y estableció una fundación para proteger a niños en riesgo de abuso doméstico. «Mis hijos me dieron una segunda oportunidad de hacer lo correcto», me dijo durante una de nuestras conversaciones. «No voy a desperdiciarla». Nos reunimos una vez al mes, siempre en el mismo café cerca del hospital donde los gemelos habían pasado sus últimos días entre los mundos. Rafael envejece visiblemente cada vez que lo veo,
pero hay una paz en sus ojos que no tenía antes. Lo siento a veces, me confesó durante nuestro último encuentro. No como cuando estaban atrapados. Es diferente ahora. Es como si me visitaran, en sueños, para asegurarme de que estoy bien. ¿Les habla?, le pregunté. Les digo que los amo, que estoy orgulloso de ellos, que su valentía salvó muchas vidas. Sus ojos se humedecieron, y a veces juro que puedo escuchar sus risas en el viento, pero ahora es una risa feliz, libre. Yo también los he sentido. No de la manera desesperada y sobrenatural que experimentamos en el crematorio y el hospital, sino como una presencia cálida que aparece en momentos cuando más la necesito. Cuando trabajo en un caso particularmente difícil, cuando la evidencia parece apuntar hacia algo que desafía toda lógica, siento esa familiaridad especial que solo pueden dar quienes han compartido una experiencia que cambia la vida. El doctor Herrera, el médico forense que había confirmado los latidos imposibles de los gemelos, escribió un paper académico sobre el caso. Por supuesto, no pudo incluir los elementos sobrenaturales, ninguna revista médica respetable lo habría publicado. Pero su documento sobre estados de conciencia suspendida inducidos por neurotoxinas experimentales se convirtió en referencia obligatoria para forenses de todo el mundo. «Cambiaste mi comprensión de lo que es posible», me dijo durante el almuerzo que tuvimos la semana pasada. 40 años de medicina me habían enseñado que la muerte era absoluta, definitiva. Ahora sé que hay matices. Doña Beatriz reabrió el crematorio 3 meses después de los eventos, pero implementó nuevos protocolos. Ahora, cada cremación es realizada por un equipo de 2 personas mínimo, y hay cámaras de seguridad en todas las salas. Por si acaso, me dijo con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. El detective Mendoza fue promovido a jefe de la División de Investigaciones Especiales. Su experiencia con el caso Avellaneda lo convirtió en el experto departamental en fenómenos anómalos. Antes de conocerte, me dijo, yo era el policía más escéptico del departamento. Ahora soy el que más abierto está a posibilidades que antes habría considerado locura. Su equipo ha resuelto 12 casos en los últimos 6 meses, casos que habían sido archivados durante años, porque los investigadores previos no sabían cómo manejar evidencia que sugería elementos sobrenaturales. Resulta que cuando abres tu mente a lo imposible, me explicó, empiezas a ver patrones que antes ignorabas, pero la historia no termina con arrestos y condenas. Hay algo más profundo que cambió en todos nosotros. El Hospital San Marcos instaló una placa conmemorativa en la habitación donde los gemelos pasaron sus últimos días terrenales. No menciona los elementos sobrenaturales, simplemente dice, en memoria de Mateo y Samuel Avellaneda, cuyo coraje reveló la verdad y protegió a otros niños inocentes. Sin embargo, el personal del hospital reporta fenómenos extraños en esa habitación. Los equipos médicos funcionan mejor de lo esperado. Los pacientes pediátricos que son colocados allí se recuperan más rápido que el promedio estadístico. Y ocasionalmente, enfermeras y doctores escuchan risas suaves, alegres, que parecen venir de ningún lugar específico. No es aterrador, me dijo la enfermera jefe cuando fui a visitarla. Es consolador, como si hubiera ángeles guardianes cuidando a los niños enfermos. Mi trabajo actual me ha llevado a casos que habrían sido impensables antes de conocer a los gemelos. La semana pasada, investigué un caso donde un niño de 8 años afirmaba que su hermana muerta le había advertido sobre un intento de secuestro. La semana anterior, una adolescente que había estado en coma después de un accidente automovilístico despertó con información detallada sobre el conductor ebrio que había causado el accidente. Información que no podría haber obtenido por medios normales. Cada caso me enseña algo nuevo sobre los límites borrosos entre la vida y la muerte, entre lo posible y lo imposible. Los gemelos Avellaneda me abrieron los ojos a una realidad más compleja de lo que jamás había imaginado. Pero tal vez lo más importante que aprendí es esto. El amor verdadero, especialmente el amor entre hermanos, entre familia, trasciende todas las barreras, trasciende la muerte,
trasciende el tiempo, trasciende incluso nuestra comprensión de lo que es real. Los gemelos no solo regresaron para obtener justicia, regresaron porque se amaban demasiado como para permitir que la muerte los separara, y amaban demasiado a otros niños inocentes como para permitir que Elena y su red continuaran matando. En mis noches más silenciosas, cuando repaso los archivos de casos sin resolver, a veces siento esa presencia familiar. No es aterradora como lo era en el crematorio. Es pacífica, protectora, como si Mateo y Samuel hubieran encontrado su lugar en algún punto entre este mundo y el siguiente, donde pueden seguir ayudando cuando los necesitamos. Y cuando trabajo en casos particularmente difíciles, casos donde niños están en peligro y la evidencia parece insuficiente, de vez en cuando encuentro pistas que no debería poder encontrar, testimonios que se materializan de la nada, evidencia que aparece exactamente dónde y cuándo la necesito. Los escépticos dirían que es coincidencia, que mi mente busca patrones donde no los hay, pero yo sé la verdad. Sé que hay vínculos que ni la muerte puede romper. Sé que el amor verdadero encuentra maneras de continuar protegiendo, incluso después del último aliento. Y sé que en algún lugar, en esa frontera misteriosa entre lo que conocemos y lo que no podemos comprender, dos hermanos gemelos de 11 años siguen riendo juntos, siguen cuidándose mutuamente y siguen cuidando de todos nosotros que fuimos tocados por su extraordinario coraje. Esta es mi historia, esta es la verdad que cambió mi vida para siempre. Y aunque sé que algunos no la creerán, también sé que para aquellos que han perdido a alguien que amaban, para aquellos que se preguntan si hay algo más allá de esta vida, esta historia ofrece algo más valioso que cualquier evidencia científica. Esperanza. Esperanza de que el amor verdadero nunca muere realmente. Esperanza de que aquellos que partieron antes que nosotros encuentran maneras de decirnos que están bien. Y esperanza de que cuando llegue nuestro momento de cruzar esa frontera final, no estaremos solos. Los gemelos Avellaneda me enseñaron que la muerte no es el final de la historia, es solo el final del primer capítulo. ¿Y tú? ¿Has experimentado alguna vez algo que desafiara tu comprensión de lo que es posible? ¿Has sentido la presencia de alguien que ya no está físicamente contigo? Cuéntame en los comentarios. Tal vez tu historia sea la próxima que necesite ser contada. Si llegaste hasta aquí, comenta Hermanos Eternos y te saludo personalmente. Suscríbete para más historias que exploran los misterios que la ciencia aún no puede explicar. Y recuerda, en un mundo lleno de explicaciones racionales, a veces las verdades más importantes son aquellas que solo el corazón puede entender. Porque hay cosas que trascienden la lógica. Hay vínculos que desafían la muerte. Y hay historias que necesitan ser contadas, sin importar cuán imposibles parezcan. La próxima semana te contaré sobre el caso de la niña que predijo su propia muerte y cómo sus predicciones salvaron a toda su familia. Hasta entonces, mantén los ojos abiertos. Las respuestas a los misterios más profundos de la vida a menudo llegan cuando menos las esperamos.